Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Comenzamos. Hoy es viernes 5 de diciembre. Vamos de inmediato con los principales temas. Más de 42.000 millones de bolivianos serán destinados a la inversión pública para el año 2015, lo cual representa un incremento del 37% con respecto al año pasado. Así lo establece el Presupuesto General del Estado 2015, aprobado por la Cámara de Diputados. El presupuesto estará destinado a sectores estratégicos, generadores de excedente en materia de hidrocarburos, electricidad y minería, así como en infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, comunicaciones, promoción de la industria e inyección de capital a las empresas nacionales, acorde con el modelo económico plural y las políticas orientadas a la industrialización de recursos naturales. Informó a la agencia de noticias Fides, el 79% de la inversión pública será financiada con recursos generados por el país, mientras que el 21% de esta inversión provendrá del financiamiento externo. Las diferencias entre los partidos políticos se manifiestan rumbo a las elecciones subnacionales 2015. En Cochabamba se vislumbra una división de Unidad Demócrata, alianza formada entre el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional. Ayer, el dirigente regional del Movimiento Demócrata Social, José María Leyes, fue proclamado como candidato a alcalde de Cercado, y de inmediato el dirigente de Unidad Nacional, Arturo Murillo, afirmó que su postulante es el concejal Edwin Jiménez. Mientras tanto, la diputada y disidente del MAS, Rebeca Delgado, convocó para hoy a una marcha de protesta por la demora en la entrega de personería jurídica a su agrupación. Y en Santa Cruz se conoce que al menos 13 alcaldes del departamento buscarán su reelección el próximo 29 de marzo, entre los cuales se destaca el burgomaestre de la capital cruceña, Percy Fernández, con su agrupación Santa Cruz para Todos. El Tribunal Supremo Electoral informó que 147 organizaciones políticas, entre partidos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, están habilitados para participar de las elecciones subnacionales que se realizarán el próximo 29 de marzo, según informó la vocal Dina Chuquimia. De estas organizaciones, 137 están registradas en los tribunales electorales departamentales y su alcance no sobrepasa sus respectivas jurisdicciones, mientras que las 10 restantes están anotadas en el Tribunal Supremo Electoral y pueden participar en cualquier entidad territorial del país. Santa Cruz tiene la mayor cantidad de organizaciones registradas con 35 agrupaciones. En segundo lugar está La Paz, donde hay 24 organizaciones registradas, seguida por Tarija con 32 organizaciones. El comandante general de la Policía Boliviana, Walter Villarpando, afirmó que durante las fiestas de fin de año se realizarán operativos para controlar la presencia de extranjeros en el país, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Para el último mes aplicaremos el Plan Diciembre 2014 en Santa Cruz, que busca dar seguridad a toda la población de ese departamento. Trataremos de reducir el crimen organizado y sacar de circulación a delincuentes extranjeros que ingresan al país para realizar acciones delictivas, dijo Villarpando a El Deber. El comandante explicó que los últimos días del año se incrementa el flujo migratorio hacia nuestro país, donde Perú y también Brasil, por lo que se instruyó a Interpol y Migración incrementar los controles para evitar que delincuentes crucen la frontera. Las MIPES se comprometen a pagar el doble aguinaldo luego de que la directiva de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Industria, CONAMIPE, suscribiera ayer un convenio con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, convenio por el cual el gobierno promete acciones de financiamiento y fortalecimiento del sector en los próximos meses. Las MIPES acudirán a la banca privada para pedir créditos y así poder cubrir el doble aguinaldo. Para ello, las entidades financieras deben activar y aplicar la Ley de Servicios Financieros que ya está aprobada, manifestó el presidente de CONAMIPE, Víctor Ramírez. Las exportaciones de Bolivia a Estados Unidos se triplicaron en relación al año 2009 y llegaron a 1.754 millones de dólares hasta octubre de este año. Logro conseguido a pesar de que Bolivia quedó al margen, desde hace 6 años, de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, APTEA.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, considera que Santa Cruz es la gran manzana de Bolivia por la iniciativa empresarial. Una señal de que el interés es mutuo, según Rivero, es que durante el año 2014, unas 7 empresas de Estados Unidos han visitado el país con el fin de invertir. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una nueva variante en su cotización, colocándose hoy en 8 bolivianos con 47 centavos y el yen mantiene su cotización desde hace un par de semanas con 0.057 bolivianos. Revisamos ahora lo principal de la actualidad deportiva. La Selección Nacional Sub-20 de Bolivia viajará este fin de semana a Buenos Aires, donde jugará 4 partidos amistosos de preparación con miras a su participación en el torneo sudamericano de la categoría a jugarse entre enero del 2015 en Uruguay. El equipo nacional, dirigido por Claudio Chacior, jugará el martes 9 ante San Lorenzo de Almagro, el miércoles 10 ante River Plate, el sábado ante Quilmes y el lunes 15 ante el rival, que será confirmado allí mismo, ya que existen varias opciones, según confirmó el propio Chacior. Ayer el plantel al mando de Chacior realizó una práctica en la cancha de la UPSA en la que se hizo una serie de variantes en busca de encontrar el equipo que piensa colocar para los partidos amistosos que servirán como base para los oficiales. Bolivianos continúan destacándose en el Mundial de Natación en Qatar. Ayer entraron en competencia las nadadoras nacionales María José Rivera y Karen Torres. Ambas bañistas consiguieron importantes marcas para el país en su estreno en el Mundial de Natación del Doha, Qatar. La cochabambina Torres logró clasificarse a los Juegos Panamericanos de Toronto, registrando ayer un tiempo de 55 segundos 48 centésimas en 100 metros libres y quedó en el puesto número 37 de entre 112 competidoras. Torres consiguió la marca A, un puesto digno de la deportista nacional que también competirá en los 50 metros libres. Por su parte, María José Rivera ayer participó en 50 metros mariposa, marcando un tiempo de 28 segundos 59 centésimas, obtuviendo así el puesto 43 de 81 competidoras. La nadadora cruceña era la participante de menor edad con 18 años en la prueba. Rivera sigue compitiendo a nivel juvenil y desde el próximo año lo hará en la categoría mayores. María José logró batir el récord que tenía Karen Torres en los 50 metros mariposa y una vez más demuestra que su creciente está precisamente en alto nivel. Rivera competirá hoy en 50 metros libres, su estilo más fuerte. Una fotografía tomada desde el espacio por un astronauta es aprovechada para promocionar el Dakar en Uyuni. El perfil oficial del Dakar Bolivia Te Espera publicó ayer este jueves en Twitter una fotografía del Salar de Uyuni tomada desde el espacio por el astronauta del Alexander Gertz. La imagen forma parte de una campaña mediática para promocionar el paso de la competencia más peligrosa del planeta por suelo boliviano los días 10, 11 y 12 de enero. El astronauta Alexander sacó esta hermosa foto del Salar de Uyuni desde el espacio. Esta es la belleza de Bolivia, reza el tuit que difundió el portal oficial del Dakar Bolivia. Por segunda vez consecutiva, la ruta del Dakar 2015 pasará por Bolivia, por los departamentos de Oruro y Potosí. El recorrido, que este año incluye a los autos, tendrá una duración de 3 días de competencia por suelo boliviano. Gentiles amigos, amables cibernautas, esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.